ingeniero José, y la idea es, como se inicia a las 8 con los estudiantes que estén, porque como no tenemos contacto, ¿cuántos están participando? Están los del Facebook. Pues tú verás si quieres dejar unos 5 minuticos Señor. e inicias. Hola. Menos mal. Sí. Bueno, sí, señora. Gracias, Xiomara. Sí, es que no, yo lo supuse ayer que usted era la que se encargaba de Ah, hacer listo. la conexión entre el Meet y la transmisión a través del Facebook, porque estaba preocupada. ¿Qué toca hacer y por dónde nos tenemos que conectar? Y ahora, ok. Bueno, señora, gracias. La pantalla de la presentación, con eso si ven, de pronto se anima a quedarse a esperar. Y ahí la veo. Está muy bien. Listo. Profe, ¿y usted siempre es la que organiza este tipo de eventos o No, no, cómo? señor. No, es Ok. la universidad no, la universidad, bueno, en este caso es la Facultad de Ingeniería Civil. En Ok, la Facultad de Ingeniería Civil, entonces ahí la Semana de la Ingeniería, y sí, hace señora. 2 años se ha venido desarrollando con este tercero un congreso. Ok, Dadas las condiciones y pues toda la contingencia que ha habido, sí, este, señora. mm, han decidido unir toda la Semana de la Ingeniería con también un evento que hay tanto de, no sé, de ingeniería industrial, creo que es, ¿cierto, ingeniero José? Y Sí, señora. Ingeniería industrial también está en este momento. en una Ok, actividad también. Y con el congreso que se ha venido haciendo desde el programa. Lo que hacen es, digamos, consultar en el programa qué aportes hay o qué docentes tienen algún contacto de alguna actividad. Pues yo he tratado que en los últimos 2 años, es sí, decir, el año pasado y sí, señora. participar, que haya alguna participación desde el espacio de prácticas profesionales. El año pasado Sí, hicimos una muestra ahí como de empresas, vinieron, presentaron sus productos, los chicos que hacen en las empresas, sí, algunas señora. cosas, también conseguí algunas charlas con empresas y demás, pero pues este año sí ha estado más, entonces vino No, pero igual muy muy interesante. pertinente pues la charla que habíamos tenido los dos, ¿cierto? Sí, Para señora. poder como que desde el espacio de práctica poder aportar con esta Sí, sí, sí. conferencia. Y muy interesante. Muy interesante me parece a mí también. Además Y de que pronto cada el vez otro año que, haya la opción también de hacer algo chévere. sí, sí, eso le iba a decir porque la facultad y la universidad y demás donde yo me gradué, también ellos les interesa como este tipo de espacios y compartir experiencia, porque es eso. Al final resultamos todos compartiendo trabajos, entonces es interesante. Sí, sí, señor. Bueno. Yo estuve hace unos años en la sede ahí bueno, de la 80 como revisando unas colecciones que tenían, unas colecciones como etnográficas, una cosa así que tenía la universidad, que les habían donado, que iban a hacer como un museo. Después estuvimos como donde tienen una casita de madera, no sé si no recuerdo cómo se llama, como una sede.
No sé si tiene conocimiento de algo de eso, profesora. Sí, Ok, sí, una chica estuvo ahí en lo de la práctica profesional con un sí, docente que sí. no es el que es un ingeniero civil, él no es geólogo, pero bueno, él trabaja Ujú. mucho por la parte de, ¿cómo se llama? Paleontología. Sí, señora. Y hay unos fósiles y hay algunas, Sí, sí hay querían varias hacer un cosas. museo, pero resulta que surgió algo con, no sé, con la entidad que regula lo del patrimonio. Ujú. Con el Entonces ICANN de creo que pronto. no lo podían manejar. Eso está Sí, en algo, en una sede de la universidad que se llama el Parque Mutis, el Agroparque ok. Sabio Mutis. Allá tienen una exposición de algunas de esas piezas. Qué chévere que haya salido a la luz algo por lo menos. Que esa es la idea de No, esto. creo que no, eso se mantuvo así, ni se hizo publicación del documento que Ah, se hizo ok. de investigación en ese entonces, Sí, porque creo que iban a entregar, tenían que entregarlos y al fin la universidad no me acuerdo si es el padre Aramillo, no quiso que eso, pues que se tuvieran que entregar, entonces hicieron, lo tienen como oculto. ok. Sí, es complicado a veces. Es mucho poner a muchas personas de acuerdo y eso es Sí, difícil. sí, era muy complejo el proceso, entonces decidieron más bien omitirlo. Ujú. Y qué lástima porque era una buena intención, pero pues sí, a veces se complica. Sí, sí, señor. En Bueno, Pasca no sé. tenían algo similar allá. Ok, si quiere, Bueno, no sé. Xiomara, ¿cuántos asistentes tenemos en este momento? Carlos Andrés Díaz Martínez, el chico, el que está aquí, y allá en el Facebook Live, en el, ay, no es que yo no sé nada de Facebook. Ya. ya son las y 5, no sé, ustedes dirán. No sé, profe José, usted que, Bueno, igual como en todas las otras ponencias, pues queda la grabación disponible. Eh, Claro. lo ideal es que pues la participación en vivo da la oportunidad de interlocutar con el ponente y sí, sí, señor. también poner sus puntos de vista y preguntas, pero pues bueno, ya el tiempo, bueno, no sé si de pronto unos 4 minuticos y Sí, esperamos hasta las viste 8. A las y 10, sí, entonces esperemos hasta las y 10. Bueno,
Muy, iniciemos, ¿cierto? Sí, yo creo que iniciamos. Bueno, queda de todas maneras ahí. Listo. Bueno, Sí, de acuerdo. bueno, listo. Inicio yo entonces, ingeniera. No, ya hago yo la Ok, presentación y ya. ok, ¿Listo? Bueno, listo, sí, señora. entonces, buenas noches. Les agradezco por haber aceptado la invitación a esta charla tan interesante sobre un tema tan importante y del que poco se habla en el ámbito de la ingeniería civil, la arqueología en proyectos de ingeniería. Tengo el gusto, tengo el gusto de presentarles a Manuel Lozano Varela. Él es arqueólogo de la Universidad Externado de Colombia, investigador independiente y gerente de la empresa Sapiens Arqueología SAS. Eh, Cuenta con experiencia en arqueología preventiva en el marco de los proyectos de ingeniería en contextos terrestres y sumergidos. También divulgador científico y creador de material para comunicar la historia del pasado humano en el territorio colombiano. Les dejo entonces con Manuel Lozano, quien generosamente compartirá algunas de sus experiencias e inquietudes en la conferencia Patrimonio, Desarrollo y Legislación, Arqueología Preventiva en Proyectos de Ingeniería y Desarrollo. Muchas gracias, ingeniera Yadira. Buenas noches para todas las personas que asisten a la charla. Gracias por un poco de su tiempo. Como un poco habló la ingeniera Yadira, la idea de esta charla es hablarles sobre el tema de arqueología preventiva, que en un momento parece muy lejano, pero cada vez me parece a mí que es más necesario que haya una comunicación entre diferentes áreas y diferentes partes de los proyectos de desarrollo en los cuales pues, se integre eh, conocer nuestro pasado en pro de tener referencias para lo que se viene, sobre todo pues, en unos tiempos tan cambiantes como los que nos han tocado este año. Eh, brevemente, les voy a hablar de arqueología para hacerlo un poco menos lejano y menos extraño. Un poco de Colombia prehispánica, arqueología, legislación y desarrollo, y dos casos de estudio puntuales, subestación eléctrica Nueva Esperanza y la historia humana en la isla de Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Primero que todo, entonces, como que los arqueólogos buscamos entablar un puente en el cual quede claro que no nos dedicamos a tres cosas. El primero, no somos guaqueros, no buscamos guacas. Segundo, no excavamos dinosaurios. Y tercero, pues no estamos a favor de teorías alienígenas y demás, pues porque de una u otra forma menosprecian eh, la inventiva humana y demás. Yo creo que a un ingeniero le molestaría que Fernández decirle como, oiga, mire, esto tan interesante que está construido allí, seguramente lo hicieron los extraterrestres. Sería como menospreciar un poco toda esa inventiva que tiene la humanidad, ¿no? Y pues lo que define como arqueología la RAE es una ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos materiales. Entonces, ¿qué si hacemos los arqueólogos? Estudiar un poco cómo ha cambiado pues nuestra especie humana, qué es lo que nos hace humanos. Entonces, la capacidad cognitiva es como esa capacidad de aprender, de desarrollar pensamientos y demás. Igual, una proyección a futuro, ningún otro animal tiene una proyección a días o a minutos o incluso meses, como lo tenemos nosotros. El lenguaje, una capacidad de comunicación única también, variada y que ha evolucionado pues también con nosotros, por así decirlo. Somos seres sociales, compartimos con familias, con amigos, con conocidos, con personas incluso con las que no nos entendemos y tenemos capacidades de decidir. Algunas veces no son muy buenas, pero tenemos esa capacidad. Y algo importante también que tenemos que entender es que la evolución, lo que nos hace humanos es un camino muy largo, es un camino extenso en el cual se desarrolla nuestro cuerpo, se desarrolla nuestro cerebro y pues no es algo azaroso ni lineal como se puede ver ahí en el GIF que han ido viendo conforme he ido hablando. Es un camino muy largo que empezamos, y esto cambió, ¿ok? Desde África
hace millones de años, y los seres humanos pues han ido poblando el mundo. Dirá como, bueno, ¿y por qué todo este preámbulo tan extenso? Y es para mostrar que tenemos una historia común con el planeta, con el lugar, con el territorio, con las montañas, con los lugares donde vivimos desde hace muchísimo tiempo. En el caso de África y Europa se remonta a millones de años. En América del Sur y en América del Norte se remonta pues a miles de años. De 30.000 años a 10.000 años son los poblamientos en nuestro continente. Entonces llevamos 10.000 años o incluso más viviendo pues en los mismos lugares. En el caso pues de aquí de Colombia prehispánica, desconocemos, incluso les digo, yo antes de comenzar este camino de la arqueología pues desconocía lo que era como la historia del lugar donde vivía, y se encuentra uno pues que sí, que este territorio tiene evidencias de estos animales gigantes que salen en las películas, mastodontes o familiares de los mamuts, por ponerle un nombre más común, o megalodones, megaterios, gliptodontes, milodontes, animales muy grandes que existían en un ambiente hace 20.000, 30.000 años, y que pues se fueron extinguiendo con cambios climáticos y de pronto con la presión del ser humano, porque el ser humano comienza a aparecer sobre todo en estos lugares que tenemos aquí, Zipaquirá, Soacha, Chía, Nemocón, Sueva, en Chiribiquete, en el Valle del Magdalena, hace 12.000 años, 11.000, 9.000 años, hay evidencias de poblamiento humano en estas zonas. Y entonces lo que les decía hace un momento, eh, nos encontramos que es un territorio rico en historia, sino que se desconoce y tal vez no ha sido efectiva la manera de los arqueólogos de comunicarla. Y esto se extiende pues a todo el territorio nacional, a todo el continente y a todo el mundo, como les decía. Aquí pues algunos ejemplos de lo que es Colombia. Eh, en la margen superior izquierda, por ejemplo, está el mapa de Colombia. Hay unas zonas vacías en la Amazonía, pues son zonas que no conocemos realmente, no es porque no haya presencia humana. Estos dibujitos y eso hacen alegoría a grupos indígenas, a grupos prehispánicos. En el caso de Colombia, pues tenemos, quise hacer alusión a obras así, no sé si esa es la palabra adecuada, a invenciones de grupos humanos hace 500, 600 años, en los cuales tenían una intención de intervenir el paisaje por medio de técnicas, de conocimientos, y realmente pues estos son obras de ingeniería prehispánicas, las definimos nosotros los arqueólogos, eh, ya que eso, cuentan con una intención de modificar, de crear, de construir, y además utilizan una serie de conocimientos, de materiales eh, que irrumpen pues, en la naturalidad de los entornos en los cuales se encuentran. Aquí están pues, los hipogeos de tierra adentro, en el Cauca, eh, que son tallados en la roca a profundidad, y las imágenes de abajo son Teyuna o Ciudad Perdida en la Sierra Nueva de Santa Marta. Ahí un poco de San Agustín en el Huila, y entramos a hablar ya del tema de arqueología, legislación y desarrollo. Este preámbulo anterior es para entender lo que les decía de la continuidad que tiene el poblamiento humano en los territorios que habitamos, y ya vamos a ver pues cómo emerge eso en los proyectos de desarrollo, en los proyectos de ingeniería que se desarrollan en el país. Entonces, primero que todo, tenemos pues aquí un mapa de Colombia en el cual vemos una cantidad de punticos rojos. Todos estos son proyectos o ubicaciones de temas arqueológicos que se han desarrollado, que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ha ido guardando el registro de la ubicación, de lo que es cada contexto. En la parte derecha, no sé si reconozcan un poco en las dos imágenes de arriba, esa es la carrera séptima en el primer tramo de peatonalización que se desarrolló en 2014, 2015, 2014, hacia finales de año, y comenzó a emerger lo que era la Bogotá colonial, la Bogotá antigua, la Bogotá prehispánica. Entonces se ve esa relación nuevamente de cómo las obras que se están comenzando a desarrollar en el mismo lugar, en un lugar determinado, dejan evidenciar
que no han sido, las personas del presente no somos los únicos que intervenimos estos lugares, sino que han habido personas también en el pasado que han desarrollado formas de acercarse al entorno. Entonces, en la primera imagen de arriba se ve un tubo, eh, no, ahí sí me corchan un poco, no sé si sea de alcantarillado o algo, eh, que es moderno y reposa sobre unos ladrillos rojizos y unas rocas. Esto es una cañuela, que estos son como los sistemas de drenaje antiguos que tenían las ciudades. Entonces es como el, el- el abuelo de ese tubo de drenaje o algo así. Son sistemas análogos comunes de épocas muy diferentes en un lugar en común, en el cual siempre ha vivido gente. Eh, ¿Escuché algo? ¿No? Continúo, ok. Y en la parte de abajo es un proyecto también que se desarrolló en la costa, donde nuevamente pues se encuentra uno la incidencia de proyectos y de cosas temporales comunes. ¿Qué sucede? ¿En qué momento entra este tema de la arqueología? Entonces, eh, entra en unos casos particulares, hasta hace un tiempo entraba cuando era necesario el tema de las licencias ambientales. Entonces, si había un requerimiento de licencia ambiental en un lugar determinado, casi que tenía que haber un tema de arqueología preventiva. Son como licencias a la par. En este momento se eximieron unas áreas, por ejemplo, que están más o menos en las áreas cercanas urbanas, y pues las áreas rurales sí aún son de alto potencial arqueológico. Las áreas urbanas, que son los centros históricos también, como el caso que les mostraba el Centro Histórico de Bogotá, pero pues tienen otro manejo diferente, pero aún así son patrimonio también histórico, ¿no? Las fases en las cuales se hacen estos programas de arqueología preventiva, cuando sale el requerimiento, que tienen un proyecto de ingeniería, digamos, de gran impacto, en el cual planean desarrollar, no sé, un condominio, eh, una vía, un túnel, una perforación, y hay un requerimiento de arqueología preventiva. Entonces entra en una fase de diagnóstico donde un arqueólogo con registro nacional de arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología tiene que entrar en un proceso de contratación con la persona que está desarrollando la obra, tienen que identificar el potencial arqueológico, definir unas actividades y solicitar una autorización de intervención al ICANN que les permite, eh, en el área donde se va a desarrollar el proyecto, hacer unas intervenciones para determinar que allí no hay ningún objeto arqueológico ni ninguna evidencia arqueológica. Ya vamos a ver ahorita a qué hace referencia las evidencias arqueológicas como tal. Este proceso pues lleva una prospección, que es como un acercamiento a campo, una identificación de unas características del suelo, de cómo se ha comportado y se ha formado eh, el territorio, el lugar en el cual estamos. Se procesan pues las muestras, las cosas que se identifican y se logran recuperar. Se hace una tarea de divulgación y una formulación de un plan de manejo arqueológico. En algunos casos pues lo que se encuentra bajo el subsuelo excede eh, algunas veces los proyectos. Entonces hay como un choque, pero es más un tema de orden, me parece a mí, porque las dos cosas tienen que existir. Se hace un plan de manejo, una fase de rescate, se hacen excavaciones arqueológicas, nuevamente laboratorio, divulgación, formulación de plan de manejo arqueológico y un informe final. Estas son fases pues, que se hacen a lo largo de un plan de manejo arqueológico, ya lo vamos a ver en detalle porque así en texto es bastante aburrido, o un poco aburrido, pero entonces también encontramos que en la Constitución colombiana de 1991 y en las modificaciones que se le han hecho hasta la fecha, hay intereses también en la protección del patrimonio arqueológico, histórico y patrimonial en general de la nación. Entonces, pues reza que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determina la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto pues básicamente reza que no tienen ningún valor, que no pueden ser moneda de cambio y que no le pertenecen a una persona en particular, sino que son básicamente de todos. Asimismo, pues el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico de estos bienes culturales conforman la entidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Eh,
vamos a entrar ya a un caso puntual de estudio, que es la subestación Nueva Esperanza, que es un proyecto del sector energético en el cual convergen varias empresas de este sector que son Codensa y EPM. Entonces, esto fue un proyecto que comenzó en el año 2012, 2013 más o menos, en el cual pues se tenía que desarrollar un proyecto para abastecer de energía a algunos sectores del país. Y la ubicación de esta subestación estaba en las montañas de Suacha, cerca al Salto del Tequendama, en un área de más o menos 2 hectáreas, 12 hectáreas. Los datos que están ahí, tal vez ustedes los puedan entender un poco mejor que yo. La capacidad pues, de producción de carga, de energía y demás, la capacidad de la cantidad de inversión que tenía este proyecto, la planificación, pues el trabajo de ingenieros y una cantidad de profesionales detrás de esto. Y se encontraron que con el lugar donde iban a ser había una aldea que más o menos abarcaba un periodo temporal de unos 2000 a 3000 años. Y entonces, en esta misma zona, eh, tuvieron que hacer un rescate arqueológico que duró 2 años. En la extensión, en la parte de Codensa, porque hay dos zonas que son Codensa y EPM, fueron 3 hectáreas. Las piezas arqueológicas pues dan cuenta de los grupos muiscas que habitaron el territorio, del cambio de las aldeas, de los enterramientos, de cómo vivía la gente. Eh, es el proyecto en este momento a nivel arqueológico más grande en Colombia por la cantidad de inversión que tuvieron que hacer las empresas, la cantidad de personas, de profesionales y demás también que citó en este proyecto. Entonces, eh, vemos nuevamente como esa relación espacial, sobre todo, me parece a mí que es interesante definirla, en la cual en esa zona en la cual es necesario hacer un proyecto, también nos encontramos con un evento del pasado que nos permite entender lo que somos, que realmente nuestra historia no comenzó cuando llegaron los españoles o hace 200 años, sino que se remonta tiempo atrás y que estas personas que vivieron en estos territorios tal vez tienen que ver más con nuestra verdadera historia genética y demás, como ha demostrado la ciencia. Una cantidad de personas profesionales y demás conviviendo con arqueólogos, que no es común, equipos interdisciplinarios, personas de las comunidades de Soacha, de Cibate, que trabajaban pues de la mano con nosotros, ingenieros pues también de las empresas de Codensa y EPM, que hacían su participación pues para poder desarrollar a futuro el proyecto. Y lo que les decía, pues nos da cuenta de este tipo de cosas que son necesarias para entender cómo este lugar pues nos ha dado sustento durante muchísimo tiempo y qué hacemos pues en algunos momentos, sino pues solo lo explotamos, le sacamos provecho y eso en algún momento pues va a pasar factura. Va a las personas del futuro puede que la pasen un poco más mal que nosotros. Em, Evidencias de todo tipo, evidencias de cómo eran las casas, de cómo comían, de las tumbas, de que los objetos que desarrollaban, que seguramente intercambiaban, que se regalaban. Y finalmente esto resultó en un proyecto muy bonito que dio vida al Museo Arqueológico de Suacha, que si en algún momento pueden visitarlo, se los recomiendo. Em, y hay, pues en este momento, una cantidad de piezas que dan cuenta de todo ese proceso arqueológico y sobre todo del respaldo pues, que dio la empresa privada y quienes desarrollaban este proyecto o tenían el interés de desarrollar este gran proyecto de ingeniería que beneficiaba a múltiples poblaciones y que tenía una inversión muy grande. Entonces es como un final en medio de todo feliz, algunas falencias como en todo, pero es como un caso llevado de principio a fin de manera exitosa. Hay algunos que no lo son, eh, lastimosamente eh, por los mismos profesionales, por los mismos arqueólogos, por las mismas ingenieros, por los diseñadores, por una cantidad de personas que pues no tienen estos objetivos en común a veces. Y esta es como la vista actual de cómo quedan las subestaciones en la mitad de las montañas al sur de Bogotá. El siguiente caso de estudio
es el tema de la historia humana en la isla de Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina. Em, Ahorita pues este territorio está muy sonado por el tema del huracán Iota que afectó muchísimo este territorio. Entonces aquí para ponerles un poco en contexto sobre su ubicación, em, de por qué se vio pues afectado por un huracán, pues está en la mitad del Caribe, en una zona conocida como las Antillas y lejana pues de Colombia. Está un poco lejana de Colombia, está más cerca a Centroamérica. Esta zona desde el pasado pues ha sido navegada por piratas, por corsarios, por las colonias españolas e inglesas que pues encontraron ya personas viviendo en este territorio y también pues crearon una cantidad de circuitos y de canales en los cuales pues también eran importantes los conocimientos. En el caso de la isla Santa Catalina se desarrolló un fuerte en el año 1630 más o menos, con conocimiento militar, en lo que revisa una arqueología se llamaba ingeniería militar, y era pues como tratados de fortificaciones en los cuales les enseñaban a las personas que iban a construir los fuertes, desde el tema de los pañetes hasta cómo nivelar los pisos, cómo levantar los muros, cómo hacer los muros resistentes a los golpes de las balas de cañón, toda una cantidad de conocimientos eh, enfocados, uno en la defensa y dos en la técnica, en la tecnología, en la ingeniería, en la arquitectura, entonces demasiado interesante. Y hoy en día pues son básicamente unas ruinas que dan cuenta de toda esa historia pues que les voy narrando ahí brevemente. Y nuevamente converge el tema con otros profesionales, con otros intereses. Existía el interés por desarrollar un proyecto cultural alrededor de este fuerte. Entonces había todo un proceso de ingeniería, de cálculo de las estructuras que tenían que estar eh, levantadas y soportar una capacidad de carga para estar cercanas al área de lo que quedaba en las ruinas del fuerte. Los materiales, el diseño, la construcción. Entonces, nuevamente iba a ser un espacio en el cual iba como a converger esa multidisciplinariedad, por así decirlo. Eh, el acompañamiento y el trabajo de otros profesionales, topografía, les decía, ingenieros, arquitectos, ingenieros ambientales, eh, y el trabajo pues de la comunidad también ayudando a rescatar un poco su propia historia. Eh, am, en este caso, pues no se iba a afectar tanto como en la subestación, pero sí iba a haber una afectación al diseñar las pasarelas y demás, entonces es necesario rescatar las evidencias que están por ahí. Entonces, ¿qué evidencias encontramos? Restos de huesos, restos de balas, tejas, vasijas, losas, todo como muy enfocado al consumo humano y a la cotidianidad del día a día de ese espacio, insular. Entonces, aquí nuevamente convergen, pues como todos los actores, ahorita con el tema del huracán, este proyecto y todos los proyectos que ven en el archipiélago quedaron detenidos. eh, y hablando con las personas de la comunidad de todos estos días, invita un poco a pensar, y la situación invita un poco a pensar sobre lo que viene para este lugar, ¿no? Como el tema de la reconstrucción y demás, y el papel que va a jugar el diseño y justamente la ingeniería de estos espacios. O sea, si se hubiera, yo pensaba en este momento, si se hubiera diseñado lo que se tenía un poco pensado, el huracán lo está acabando volando y en este momento no sería más que escombros sobre las casas. Entonces, ¿qué es necesario en este momento? Que ya ahorita para entrar un poco a las conclusiones y a ese diálogo, es como que en sí realmente, a pesar de que las disciplinas sean tan alejadas en un aspecto eh, un poco que la arqueología se enfoca más en el ser humano, eh, es necesario que haya un diálogo, que exista un diálogo. Nos vemos enfrentados a problemas en comunes, en áreas comunes. Entonces, el ejercicio de la charla es como eso, como invitar un poco a pensar que hay ejercicios que se pueden desarrollar de manera efectiva en los cuales pues se pueden en la vida profesional futura o si ya les ha tocado
encontrarse con un proyecto arqueológico y que no los tome tan fuera de foco, tan fuera de base, y que sepan que existen este tipo de procesos y de proyectos que generan múltiples beneficios. O sea, es importante el desarrollo, es importante construir ciertas obras para el beneficio de las comunidades y demás, pero también es importante reconocernos en el territorio, en el medio ambiente, en el pasado, en una cantidad de cosas que son lo que nos hacen humanos. Realmente es lo que nos diferencian pues como de todas las especies y es lo que de verdad deberíamos proteger. Ya para concluir, pues lo que les decía, la relación ser humano-medio ambiente, historia natural, historia humana, compartimos un territorio muy en común, eh, que debería ser más equitativo, más respetable con el medio ambiente, con los otros seres vivos con los que compartimos este territorio. Al final de cuentas, la pandemia nos ha demostrado eso, que somos animales, somos un ser vivo más que nacemos, nos reproducimos y morimos. Conocimiento e intelecto de la capacidad humana de crear. Desde el principio de la humanidad, lo que nos tiene en este momento es esa capacidad, la inventiva, de crear, de la capacidad de proyectar nuestras ideas en lo que nuestras manos y en la proyección de nuestras ideas mismas puede hacer. El respeto por las formas de vida, la diversidad natural y la diversidad humana, pues que son tan múltiples y tan maravillosas en este mundo. Y la necesidad de implementar, como les decía, estrategias multidisciplinarias ante problemas comunes. Eh, Aunque parezca raro, pues podemos combatir con otras disciplinas, no solo con la ingeniería y la arqueología, este tipo de problemas. La ciencia está realmente a la disposición del ser humano, no solo en la capacidad de crear cosas y de generar ganancias, sino de combatir problemas comunes, como pongo aquí, como la pobreza, la contaminación, las necesidades básicas insatisfechas, la protección del medio ambiente, pues que a fin de cuentas solamente tenemos este territorio para vivir, ¿no? Entonces, como que eso básicamente es un poco la experiencia que yo quería compartirles. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, ¿cierto? Por esta inquietud de pronto de querer dar a conocer a nuestros estudiantes de ingeniería civil, ¿cierto? La importancia y el papel Sí, tan señora. fundamental que ellos juegan en esa protección de esa historia, ¿cierto? Y de ese reconocimiento que ellos tienen dentro de la misma historia. Eh, pues no hay, no hay en este momento muchos participantes, de todas maneras, de los estudiantes que están presentes en este momento, el ingeniero, no sé si de alguno de ustedes hay alguna inquietud que expresar al respecto. Siempre es difícil, siempre les cuesta a veces el romper el hielo. Sí, yo lo que sí tenía la inquietud, Manuel, era de pronto si usted conocía algo de lo de, no sé si es un cementerio indígena o algo que hay acá en el Sumapaz, la localidad de ¿En Usme? Sumapaz, ay, qué pena, de la localidad de Sumapaz, ¿no? Había un cementerio indígena. Yo tenía conocimiento de una necrópolis en Usme, Sí, que también, que este tema de la arqueología a veces se la encuentran en los proyectos de esa manera, de la siguiente manera que se los voy a contar. Entonces ahí van a hacer un proyecto, creo que de viviendas de interés social. sí, Entonces estaban haciendo unas obras preliminares, creo que como la retroexcavadora, haciendo como unas excavaciones para, me imagino, para cimentaciones, para tuberías, cosas así, y sacaron una tumba, sacaron unos huesos de una tumba acompañado de restos de cerámica y de otros objetos, y en otro lado apareció lo mismo y ya llamaron a la Universidad Nacional y lo que se encontraron es que en el lugar donde querían hacer como una ciudadela, unas viviendas de interés social, pues encontraron una necrópolis, un lugar donde las poblaciones muiscas ya cercanas, incluso al contacto con los españoles, 1600, depositaron una cantidad de tumbas. Ahorita en este momento no tengo claro el dato, pero
Pero nosotros nos mostraron un mapa y eran varias hectáreas llenas de tumbas, un cementerio indígena tal cual. Ah, ok. Y es Sí, común. sí, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Manuel. No, profesora, usted, Esperemos muchísimas gracias. que la charla sea aprovechada, ¿cierto? Ujú. Queda disponible ahí en el Facebook Live. Me gustaría hacerle una pregunta Ah, bueno, sí, señor. al expositor. Primero, pues muy interesante el tema y pues en ingeniería pues nos encontramos con este tipo de cosas, Sí, así señor. como los que nos exponía hoy, no, uno no lo conoce y precisamente mi inquietud va en ese sentido. Sí, señor. ¿Qué tan adelante va la arqueología para podernos mostrar, por ejemplo, Se le va la voz. no sé, no sé los términos o la forma en que lo hacen, si existen como mapas arqueológicos, Ya sé más o menos. Es que se le corta un poco, ingeniero. como para uno encontrar algo, o detiene. Esto, pues, caray, Ya, pero sí, voy a sí, escribir al chat entonces. más o menos creo que le entendí. Si quiere, déjeme ya que también. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, ya le escuchamos. Se me descargó, perdón, no alcancé a conectarlo. Sí, señor, no hay problema. Aquí Eh, estamos pendientes. Bueno, sí, señora. La pregunta del ingeniero, lo que le logré un poco entender y que es lo que siempre apunta también en este tipo de cosas, es como eso, como a definir en, y saber en qué momento, si yo tengo planificado hacer un proyecto en un determinado lugar, cómo saber si en ese lugar hay evidencias arqueológicas y cómo pues la arqueología y demás puede de una manera conocerlo, predecirlo antes de que suceda, que se tengan que encontrar con el evento de manera directa, como sucedió pues en los casos que veníamos hablando. Entonces también hay un importante desarrollo científico en el cual se han desarrollado métodos no intrusivos, utilizados en justamente en proyectos de ingeniería desarrollados por ingenieros. Hay, por ejemplo, unos métodos en este momento que son el GPR, que son métodos geoeléctricos, en los cuales por medio de ondas se logra detectar más o menos lo que hay debajo del subsuelo. Esto se interpreta y de esta manera se logra más o menos un primer acercamiento de lo que puede haber debajo del subsuelo y lo que puede pues enfrentarse a un proyecto determinado. Algo que se me olvidaba, por ejemplo, decirles es que esta forma de trabajo es igual a nivel mundial. O sea, a nivel mundial suceden que van a hacer un proyecto, por ejemplo, en el centro de México,
lo que está constituido en este momento el centro de México es donde quedaba México Tenochtitlán. Entonces, siempre se van a encontrar con una cantidad de vestigios y de cosas, aún así haya pues como esa predicción y ese conocimiento. En Francia, en Inglaterra, van a construir una línea del metro y se encuentran yacimientos no sé, el Pleistoceno o yacimientos históricos de aldeas del medioevo. Entonces es un fenómeno muy común y hemos aprendido a converger. Entonces también en zonas que hay información reciente, información histórica, ya por ejemplo de mapas antiguos y demás, como en el caso del fuerte de la isla, se puede conocer que había un vestigio ahí y se puede planificar cómo atenderlo y cómo cuidarlo antes de una afectación. Pues también el gobierno nacional cobra una parte importante en esto, en sus instituciones, en el Ministerio de Cultura, en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que velan por la protección del patrimonio, pero son realmente limitados en sus funciones y por eso es importante que como profesionales nosotros y en un diálogo multidisciplinario se les pueda dar una mano en la protección de la historia de todos. ¿Aló? Sí, sí, señor. Ok. Ingeniero Hernando. ¿Sí era un poco por ahí, ingeniero Hernando? Sí, sí, señor, muchísimas Ok. gracias. No sé si alguien más. Bueno, ¿Alguien más por ahí? No, parece que no. no, señor. Bueno, les agradecemos su asistencia nuevamente, ¿cierto? El haber Muchas aceptado gracias, sí. esta charla tan interesante. Le agradecemos al arqueólogo Manuel Lozano también por su generosidad en compartir con nosotros también sus experiencias. Habíamos hablado de pronto de compartir la pieza gráfica y la invitación para... Sí. La profe la tiene por ahí a mano. Espera a ver dónde la tengo yo. Es O que no. lo podemos hablar si desea. Sí, Mientras, yo le había enviado, señora. sí, sí, mientras yo acá tengo y la Ah, copio. ok. Perfecto, gracias. Como uno de los ejemplos que pudieron ver, es desarrollar en el archipiélago, en la isla de Santa Catalina. Eh, pues yo duré casi que este año completo allá, llegué en septiembre, estuve desde febrero hasta septiembre. Conocí pues toda la isla, a toda la mayoría de su población. Conocí pues lo bonita que es la isla, su atractivo natural y demás. Y entonces ver la situación en la que está en este momento es bastante fuerte, hay muchas necesidades, hay muchas personas que no tienen donde resguarecerse de una lluvia, del viento, pasando necesidades. Entonces les quiero pedir su colaboración, le voy a pedir la colaboración a la profesora Yadira. Em, Estamos requiriendo pues cualquier tipo de ayuda realmente, hasta cosas muy básicas que a veces no utiliza uno, herramientas, palas, rastrillos, guantes, escobas, recogedores, también pues ropa en buen estado, ojalá nueva, alimentos no perecederos, velas, linternas, baterías, tapabocas, alcohol, cosas como muy básicas y muy necesarias y pues que en este momento sobre todo son escasas, son muy escasas y que es una población que está lejana de Colombia y siempre le han tocado pues como unas situaciones un poco adversas. Entonces, cualquier tipo de colaboración les agradecería pues y la comunicación con la ingeniera Yadira y demás es constante, pues para que puedan también hacer seguimiento de que esto es una causa que va para personas que realmente lo necesitan. Ahí está la información, el contacto y demás. Quedó muy pendiente. También, pues, cualquier inquietud le pidió el favor a la ingeniera Yadira. Si hay alguien de pronto quiere colaborar, pues quedó también muy pendiente. Muy bien, sí, señor. Muchísimas gracias entonces, nuevamente. Y puede Bueno, ser hasta una próxima oportunidad. claro que sí. Ingenieros, estudiantes que se unieron a la reunión, muchísimas gracias. Igual, hasta una próxima oportunidad. Luego. Bueno, ingeniero, Gracias. muchas gracias por su apoyo.